Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión tenemos muchas cosas de las que comentaros después del primero de los vídeos del día de hoy. Tenemos muchas cosas a complementar de lo que ya hemos hablado en el primero de los vídeos y todos los temas que vamos a tratar, como siempre, los tenéis detallados en la descripción por si queréis saltar algún tema e ir directamente hasta vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que comenzar al respecto sobre el equipo Aston Martin y unas palabras que ha dado Mike Krack, además en respuesta a la información que ya hemos estado teniendo, ¿no? Porque ya os hemos estado informando aquí en el canal sobre la actual situación del equipo Aston Martin, sobre este paso hacia atrás que han dado. Ya os hemos informado al respecto sobre el porqué, sobre los motivos. Si queréis ahora mismo os los refresco un poco, pero ante todo esto que hemos estado hablando en estos últimos días, que ya os hemos comentado en el canal, Mike Krack ha respondido a toda esta información y lo que habla es que tienen plena confianza en que sean capaces de, en 2024, volver a estar en una posición en la que estaban a principio de esta temporada, pero sobre todo habiendo solucionado los errores que este AMR23 tenía, los cuales ya os hemos comentado en el canal, como el hecho de que muchas de las mejoras que tuvieron simplemente fueron parches que llegaron de gente de Red Bull y demás cuando se incorporaron en el Aston Martin en el desarrollo de ese AMR23, como es el hecho de un alerón delantero que sabían que iba a funcionar, pero que a partir de ahí, a partir de que lo tenían que ellos mismos desarrollar, esa no era la línea de desarrollo que querían seguir y por eso hemos visto ese bajón de calidad. Por lo tanto, por parte de Mike Krack, confía plenamente en que en el trabajo que se ha estado haciendo todo este año por la fábrica de Aston Martin, el trabajo en el que han estado haciendo toda esta temporada la gente de Dan Fallows y compañía, van a conseguir hacer un AMR24 que vuelva a estar en la posición en la que se encontraban a principios de año. Eso es lo que nos comenta Mike Krack. Os recuerdo, os refresco muy brevemente la memoria de qué es lo que ha ocurrido con Aston Martin en la información en la que hemos tenido en estos últimos días, y sobre todo lo que comentan es que cuando llegaron la gente, como digo, todos los fichajes que hizo Aston Martin, muchos de ellos, porque hay alguno que ha seguido fichando y no han llegado, pero las grandes incorporaciones llegaban todas en masa justo en 2022, como entre ellas sobre todo liderados por Dan Fallows, que ya lo sabemos, actual director técnico del equipo, y llegaron a finales del segundo tercio, a principios del segundo tercio, es decir, ya entrados en el desarrollo de la MR23. Sabemos que estos coches se desarrollan durante casi 18 meses antes, incluso 18 meses no, 8 meses antes, entonces eso es algo que hay que ir empezando mucho antes de que lleguen, y llegaron ya con ese desarrollo ya empezado. ¿Qué es el AMR23? El AMR23 es continuación directa de la MR22, lo único que con la llegada de esta gente metieron ciertos parches que sabían, como digo, que les iba a dar un rendimiento inmediato. Ese alerón delantero, ciertas modificaciones en los pontones, pero que no pertenecían a ese diseño de la MR22 y no van a pertenecer al diseño de la MR24 porque es empezado de cero, y lo que se espera es que sea un coche, sobre todo lo que más destaca de ese coche de 2024, os lo hablaremos más en detalle más adelante, pero lo que más destaca es un coche mucho más eficiente, que es lo que se esperaba de Dan Fallows, que es lo que está fallando y que es lo que estará en el próximo año, porque donde realmente han enfocado sus esfuerzos ha sido ya en el coche de 2024. Por eso insistieron tanto en que en 2023 era un año de aprendizaje. Por eso insistieron tanto en que en 2024 es cuando esperaban realmente estar en la posición en la que estaban, porque ya no es que el año que viene estén o no, veremos el año que viene dónde están, pero realmente este año no esperaban estar donde se encontraron, no esperaban estar compitiendo por podios y demás, porque realmente el coche no estaba para eso, o no pensaban que fuese a estar para eso, mucho menos únicamente introduciendo 3 cambios en el monoplaza. No esperaban eso, no esperaban ese cambio, y es con lo que se encontraron. Por eso ya es lo que salía de que se sorprendieron muchísimo, porque era verdad, se sorprendieron mucho, porque por 3 cambios no se esperaban dar ese salto de calidad. Lo que pasa es que con las mejoras que han llegado, que por cierto esto es algo que la gente me ha puesto, ¿no? De no me creo que Dan Fallows y compañía no estuvieran en el desarrollo del monoplaza. Sí que lo estaban. Pero ese coche, al tener piezas del Red Bull más el desarrollo natural de la MR22, no funcionaba. El 2024 será un coche ya hecho de Dan Fallows, y sí que se espera que consigan entonces solucionar estos problemas. Ahora os leemos las palabras de Mike Krack, pero antes os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics.
Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Entonces, para conseguir esto, lo que comenta MyCrack es que confían plenamente en las herramientas que tienen para conseguirlo. Sabemos que la nueva fábrica llegó este año, una nueva fábrica muy avanzada y que en realidad ha traído problemas incluso a Aston Martin de el cambio de sede y demás. Eso ha llegado a traer ciertos problemas y sobre todo ya lo que llega la próxima temporada es ese nuevo túnel de viento. El túnel de viento tan sonado que suena siempre con Aston Martin, pues ese llega el próximo año. Lo que ha comentado Dan Fallows y compañía es que sobre todo eso tendrá influencia en el coche de 2025, pero podría llegar a tener cierta influencia a final de 2024, porque cuando se espera que llegues es ya en abril. Que el problema está en que ya ha empezado incluso la temporada, quiero decir, no va a tener influencia directa con lo que veamos a principios de temporada. Así que eso es lo que nos comenta MyCrack. Lo que dice, lo que ha sido respuesta a esta información que ha ido saliendo es: creo que con el AMR23 hemos conseguido hacer un coche bastante competitivo con lo que tenemos. Por eso, con lo que tenemos, con un coche con piezas distintas, cosas que sabían que podían llegar a funcionar y ha funcionado mejor aún de lo que se esperaban. Así que no voy a usar eso como excusa para explicar por qué somos lentos. Puede que tuviéramos un mejor monoplaza para empezar, con menos potencial que otros que comenzaron con un paquete más débil, así por ejemplo el hecho de McLaren, ¿no? Que tenía un potencial altísimo aunque empezaron en una posición muy inferior. Pero todo esto son especulaciones. Al final de cuentas, creo que tenemos las herramientas necesarias para hacer un coche competitivo. Obviamente, otros tienen tal vez quizá más gente, quizá más herramientas, pero no creo que debamos de usar eso como excusa. Así que eso es lo que comenta MyCrack. Veremos si son capaces de cumplir estas expectativas que ellos mismos están generando, ya no por la información que hay, sino por estas propias palabras que ha dicho el de Luxemburgo. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar dos noticias bastante interesantes con respecto al equipo Mercedes. La primera de ellas, la primera noticia que tenemos que hablar con los de Brackley son sus mejoras, porque sí, Mercedes está planeando pequeñas actualizaciones en lo que queda de temporada. Ya los equipos están acabando su desarrollo de monoplazas de este año. Sabemos que en Aston Martin nos indican que va a seguir habiendo mejoras, pero por ejemplo Ferrari ya nos han confirmado que no va a haber nada más. En el Red Bull también nos lo dijeron hace bastante tiempo, simplemente pequeños ajustes. En el caso de Mercedes va a haber unas pequeñas mejoras en lo que queda de temporada, no destacan cuándo llegarán y estas mejoras sobre todo ya son enfocadas en el desarrollo de 2025. Son unas mejoras que quieren introducir en el W15 y que les da tiempo a introducirlas antes, y como el monoplaza del 2024 es continuación, les va a venir, si funcionan, les va a venir bien en este, por lo tanto quieren probarlas ya y eso es lo que van a introducir Mercedes en lo que queda de temporada. Que sabemos, por ejemplo, que en el equipo Ferrari ya han introducido ese nuevo suelo que ha funcionado bastante bien y que yo os he dicho, esto no lo ha comentado Ferrari, pero yo os he dicho que me puedo llegar a creer que ese cambio en el suelo que han introducido sea pensado en la próxima temporada. ¿Por qué han hecho eso en Ferrari? Simplemente porque es un nuevo suelo, pero el año que viene cambian radicalmente el coche, ya lo han comentado, que se va a parecer mucho más al Red Bull, entonces no tendría sentido que cambien ahora el suelo y no se centren en el desarrollo del próximo año si va a ser un cambio tan radical, a no ser que sea ya el suelo que a lo mejor están planeando introducir el próximo año. En el caso de Mercedes eso es lo mismo que están pensando hacer en ese proyecto de mejoras, que es en realidad lo que está haciendo la gran mayoría de equipos, porque bueno, Aston Martin también nos han confirmado ciertas mejoras, pero ya os hemos informado en el canal que son enfocadas a 2024 ya. Se espera información que hay de Automotor Un Sport, es decir, no es que lo estoy diciendo yo, pero la información que tenía el medio alemán Automotor Un Sport es que estas mejoras den un salto de calidad importante al Aston Martin, que no quiere decir que vayan a estar
peleando por el podio constantemente, ¿no? Pero sí que lo den, y eso es lo que se comenta por parte de Aston Martin, porque se espera un paquete grande. En el caso de Mercedes no se especifica cuánto, pero que sí que vas a ayudar en el desarrollo del monoplaza para la próxima temporada, y eso es muy importante para Mercedes porque en teoría ellos no van a cambiar radicalmente el concepto, ellos ya lo cambiaron este año, ya están en ese concepto, aunque es interesante que lo que ha comentado Hamilton en alguna ocasión es que siguen teniendo los mismos problemas que tenían la pasada temporada, pese a que el coche sea completamente distinto. Ya sabemos, sobre todo por esa filosofía sin pontones, ha cambiado radicalmente, pero esa filosofía sin pontones tenía unos problemas que se siguen replicando en este monoplaza porque sobre todo es un coche que, por ejemplo, por la parte trasera es muy débil, es un coche que tiene diferentes problemas, por ejemplo, con el porpoising, que tiene bastantes, es uno de los equipos que más, y siguen teniéndolos según ha comentado Hamilton. Pero pese a ello es un coche radicalmente distinto, una filosofía completamente distinta, y por lo tanto no deberían de volver a cambiar radicalmente el concepto del monoplaza, al menos no deberían, y no se ha informado sobre ello, quizá lo acaban haciendo, ¿no? Pero bueno, lo que dice Mercedes es: tenemos mejoras en proyecto y seguiremos introduciéndolas en el coche. Nos confirman que se van a introducir esta serie de actualizaciones. Y comenta: hay muchas cosas que podemos hacer con el coche actual que lo harán más rápido y nos ayudarán a aprender a desarrollar el coche del año que viene. Las nuevas piezas que traemos a la pista añaden rendimiento y hacen que el coche actual sea más rápido, pero todas estas específicamente dirigidas a áreas que necesitamos para mejorar nuestro conocimiento, alimentando directamente el desarrollo de W15. Así que ahí vemos cómo nos confirman que va a ser unas mejoras que van a ayudar directamente al desarrollo de ese W15. Pasando de tema, y os había dicho que teníamos dos con respecto al equipo Mercedes, tenemos que ver las declaraciones que ha dado Lewis Hamilton. ¿Sobre qué ha hablado ahora el piloto británico? Pues ha hablado acerca de un momento interesante de la carrera en el Gran Premio de Suzuka, el momento en el que su equipo le pidió que le diera DRS a su compañero de equipo para defenderse de Carlos. Ya hemos hablado sobre este momento, ahora os refrescamos un poco la memoria por si acaso, pero al final lo que dice Hamilton sobre el momento en el que le tenía que dar ese DRS a George Russell a final del Gran Premio de Japón, comenta que no estaba de acuerdo y que casi se niega a hacerlo, pero al ser instrucción de su equipo no le quedó otra que levantar el pie y darle el DRS. Lo único que considera que fue una estrategia muy mala por parte de su equipo y le hizo muy vulnerable en la última vuelta, haciendo que casi Mercedes perdiera la posición, no solo Russell con Sainz, sino también casi Hamilton con Carlos. Eso es lo que ha comentado el piloto británico. Se dice que incluso, como digo, se negaba a hacer esto. Lo que ha comentado es: no creo que fuera una buena idea, en absoluto. Cuando me lo sugirieron supe que obviamente lo habían pensado desde la última carrera y no tenía sentido. A lo cual, ¿cuál es el problema que hay aquí? Bueno, lo que pasa es que Hamilton empieza a llegar a George Russell y lo que comentan es que no se ataquen entre ellos, que sigan, ¿no? Hasta ese punto. Ya lo que pasa es que empieza a recortar Carlos Sainz de una manera muy rápida y la primera dirección que ponen es que no cambien posiciones aún así mientras se está acercando. Ya cuando llega Carlos, lo que deciden es que cambien las posiciones y poner a Hamilton, que era el piloto que tenía mejores neumáticos que Russell, delante y a Russell detrás para intentar de esa forma que Hamilton le diera DRS a Russell. Pero luego realmente en la primera vuelta que ocurrió eso consiguió adelantar Carlos Sainz. Ya hemos explicado la forma de verlo del piloto madrileño, el cual ha comentado que desde el primer momento identificó lo que estaban haciendo y sabía cómo tenía que atacarlo para contrarrestarlo y consiguió adelantar a Russell en el primer instante, lo cual dejó más vulnerable a Hamilton porque lo que llega a decir es que en esa vuelta en la que Carlos tuvo que estar detrás de Russell porque no podía pasarle, Hamilton ya se había puesto a 2 segundos de él, pero por darle DRS tuvo que dejar todo ese tiempo para que Russell tuviera el DRS habilitado para contrarrestar a Carlos Sainz. Algo de lo cual no está de acuerdo y algo de lo cual yo ya os he comentado que es muy difícil gestionarlo dentro de la carrera. Creo que al final Mercedes hizo lo que pudo desde nuestra casa y a posteriori es mucho más sencillo, pero creo que lo que tendrían que haber hecho es dejar a Russell delante. Si dejas a Russell delante, Hamilton no le ataca y Hamilton se defiende de Sainz con DRS, se defienden los dos y ninguno consigue pasar. Si únicamente quieres los puntos del equipo, los dejas tal que así. Si quieres ya que al final Hamilton quede por delante porque se lo ha merecido, puedes decir que
Russell le deje pasar en la última vuelta sin perder posición con Carlos, si es posible hacerlo, y al final lo gestionas de una mejor forma. Es lo que yo creo que podrían haberlo hecho de una mejor forma, porque al final dejar a Russell con DRS era muy complicado y si Carlos además supo cómo afrontarlo, pues al final era un piloto que estaba muerto, básicamente, por así decirlo. Con los neumáticos que tenía súper usados, estaba claro que lo iban a adelantar. Ya hemos visto la idea de Carlos Sainz, que al final dice que en ese momento incluso se llegó a reír porque estaban haciendo lo mismo que él les hizo a los Mercedes. Por parte de Russell opina más de lo mismo, lo que yo comento, haberle dado el DRS él a Hamilton en lugar de al revés, y yo creo que era lo más correcto, a no ser que digas, bueno, que no se den DRS y vamos a intentar salvar la posición de Hamilton, pues entonces que no se den DRS, que se cambien posiciones, pero que Hamilton tire. No tenía mucho sentido que Hamilton fuera quien diera ese DRS. Así que eso por parte de Lewis Hamilton. Tenemos dos noticias bastante interesantes para finalizar este vídeo y concluimos. La primera de ellas es acerca de Sebastian Vettel. Sabemos que el piloto alemán ha estado sonando sobre un posible regreso a la competición. Se ha hablado sobre Fórmula 1, pero han confirmado un equipo de otra categoría que ha estado en negociaciones con Sebastian Vettel. El equipo en cuestión es J. Porsche y con quien ha estado en negociaciones con Sebastian Vettel para que llegue la próxima temporada al WEC, a la categoría de resistencia, y de esta forma sería la primera vez que Sebastian Vettel corriera en las 24 horas de Le Mans. Eso es lo que ha estado comentando, como digo, Sam Hignett, el presidente, el director del equipo de J. Porsche, y lo que ha dicho a Motorsport es: estamos hablando con Sebastian Vettel, hay conversaciones pero no hay nada cerrado, no hay ningún tipo de contrato firmado y desde luego que no ha probado ninguno de nuestros coches, porque esto es algo que ha estado rumoreándose en las últimas horas. No ha probado ningún coche de los coches de J. Porsche, pero sí que ha estado en esas negociaciones, lo ha confirmado, como digo, su director de equipo. Bastante interesante porque ya hemos visto los rumores que había sobre un posible regreso a la Fórmula 1. Parece que la puerta de la Fórmula 1 está bastante complicada y podría llegar a regresar a la competición, porque no es regresar, podría llegar a ir al WEC. De esta forma lo tendríamos en el campeonato de resistencia y corriendo esas 24 horas de Le Mans, que es bastante interesante. Sobre todo, bueno, ya hemos visto en estas últimas semanas, ¿no?, cómo ha cambiado ese discurso de Vettel. Vettel, al principio de su retirada, parecía, por las palabras que decía, y aquí lo opinamos, que yo pensaba que no iba a regresar, pero parecía que no iba a volver, estaba bastante convencido, quería pasar tiempo fuera, no estar en el meollo de la competición, pero parece que ahora ha cambiado un poco, ya llegando a abrir la puerta incluso a un posible regreso de Fórmula 1 y sobre todo negociando para este asiento en el WEC. Así que bueno, al final yo pensaba realmente que no iba a volver, más allá de sus palabras, porque sí que veía a Vettel como... No es como Alonso, por ejemplo. Alonso no le veo sin conducir. Alonso va a dejar la Fórmula 1 y a los 2 meses va a estar en otra categoría. A Vettel en ese sentido le veo más tranquilo y le veo ya, habiendo tenido toda su carrera en Fórmula 1, le veía capaz de no seguir compitiendo. Pero efectivamente parece que sí, que lo va a hacer corriendo en el WEC. Al final, esto lo comenta mucho Pepe Brasín, que si no sabéis quién es, pues bueno, es un periodista de aquí de España, lo comenta mucho de que los deportistas, siempre que se retiran, dicen el mismo discurso de: quiero pasar tiempo con mi familia, quiero muchas cosas, ¿no? Pero al final el punto está en que el tiempo con tu familia vale, pero tu familia también tiene una vida. Y las 3 primeras veces, los 3 primeros días, pues vais a estar muy juntos. Pero al cuarto quieren seguir también con su vida. Y los hijos, ya no en el caso de Vettel, ¿no? Pero bueno, porque tiene hijos, tiene 2 hijas, si no recuerdo mal. Pero me refiero que en ese ejemplo, pues quiero pasar tiempo con mis hijos. Los hijos también tienen su vida, las parejas también las tienen. Es decir, que todo sigue y al final acaba volviendo a la normalidad. Y el que no tiene una vida es el propio deportista, en este caso Sebastian Vettel, no, porque su vida había sido los coches. Cuando no estaba en casa estaba con los coches y al volver a casa y estar únicamente ahí se da cuenta que no tiene más cosa. Por lo tanto, por eso siempre vemos a tantos deportistas o quizá hacer un mini regreso a la competición o siempre estando muy ligado a la competición a la cual estuvieron formando parte como futbolistas, que son o entrenadores o actúan como periodistas, por así decirlo, como comentaristas. Pues lo mismo en este caso de Vettel, que parece que sí que va a acabar regresando al WEC, o por lo menos eso se está rumoreando. Y lo último que tenemos que hablar, y esto sí que es de un piloto que ha regresado y no ha tardado mucho en además dejar los
estudios es Nyck de Vries. Ya os hemos informado que de Vries ha regresado a la Fórmula E con el equipo Mahindra, que es el peor equipo de Fórmula E, pero por algo al final hay que regresar. Ha dejado los estudios, no sé, una semana después, ¿no?, de que anunciase de que iba a estar en Harvard y de que estuviera en la Universidad de Harvard. Los ha dejado una semana después porque se ha anunciado este regreso a la Fórmula E. Pero lo que ha comentado, lo bastante interesante, y estas son unas palabras que ha dado al medio The Race, comenta que ha pasado para él por lo menos el tiempo suficiente entre su etapa en Fórmula 1 y su etapa en Fórmula E. Comenta que fue algo bastante duro de pasar, bastante duro del hecho de, bueno, se ha acabado este sueño, pero que no podía quedarse parado y que ya ha pasado ese tiempo suficiente para afrontar un nuevo reto, en este caso regresar a esa Fórmula E. Eso es lo que ha comentado básicamente en pautas generales, en unas declaraciones bastante extensas, Nyck de Vries al medio, como digo, The Race, al medio británico. La verdad que yo creo que ha pasado poco tiempo entre una etapa y otra, sinceramente. Vamos, quiero decir, por lo menos poco tiempo en lo que él dice de no, ha pasado tiempo suficiente. Pues si tienes que pensar en si ha pasado o no tiempo suficiente, creo que lo mismo ha pasado poco tiempo. Creo que al final De Vries se estaba bastante claro que seguiría compitiendo. Yo creo que es un piloto bastante capaz para otras categorías. Creo que ha demostrado en Fórmula 1 de que no. Aún así, quizá en Fórmula 1 fue también por tener mucha presión, pero ha demostrado al final en Fórmula 1 de que no, pero en otras categorías sí que puede ser un piloto que, oye, esté compitiendo, esté a un alto nivel. No te digo que sea el mejor, aunque haya ganado la Fórmula E, el año que lo ganó fue un año complicado, fue un año distinto, pero puede competir en otro tipo de categorías. Él también, por ejemplo, antes de llegar a la Fórmula 1 tenía ya un hueco en otro tipo de categorías. Finalmente se quedó sin ese asiento porque decidió fichar por Fórmula 1 y luego cuando le han echado pues no ha podido volver, pero por lo menos ha encontrado ese hueco en Mahindra y veremos de qué es capaz de hacer en esta etapa en Fórmula, esta segunda etapa realmente que tiene. Así que bueno, esto es todo por este vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame en los comentarios si te ha gustado y dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo. Te recomiendo también que actives la opción de miembro, que hay ciertas ventajas que pueden llegar a interesarte. Y habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.